Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo culto en línea. En esta tarde vamos a tener el privilegio de tener un tiempo de alabanza y luego vamos a tener la palabra del Señor, que la traerá nuestro pastor Ramón Frizac. Que el Señor os bendiga. Que mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Que mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí.
Pues muy bien, vamos a pasar a la palabra del Señor en este día. Y yo no sé cuántos de vosotros leísteis el WhatsApp de la iglesia de ayer. ¿Sí? ¿Os extrañó el mensaje que había? ¿Sí? El mensaje era, ¿existen los zombies? ¿Qué creéis? ¿Existen los zombies o no existen? No, no. Vamos a averiguarlo en esta mañana. Y para ello vamos a verlo en la Biblia. Y la Biblia nos dirá si existen o no existen. A lo mejor algunos os sorprendéis en esta mañana. Pudiera ser. O a lo mejor no. A lo mejor lo tenéis todo muy claro. Pero sea lo que sea, vamos antes a orar para que el Señor dirija la meditación de su palabra. Señor, te presentamos tu palabra, Señor, en este día y queremos, Señor, que tú nos hables, Señor. Que no se diga nada humano, Señor. Que no se diga nada que sean buenos sentimientos. Señor, que sea tu Espíritu de verdad que hable a cada uno de nosotros, Señor. Que rompa cualquier tipo de barrera emocional o barrera que impida que tu palabra venga a nuestras vidas, Señor, porque queremos que tu palabra venga en esta mañana, Señor, y haga esa obra perfecta que tiene que hacer en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, háblanos, Señor, y bendice nuestras vidas. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Y siguiendo con el mensaje a las iglesias, vamos a saber si existen de verdad o no los zombies. Para ver este quinto mensaje, esta quinta carta enviada a una iglesia llamada Sardis, tenemos que ver por un momento su ubicación, ver un poco de la historia de la ciudad, porque si no, muchas veces no vamos a entender lo que la palabra de Dios nos quiere hacer entender. Porque claro, cada mensaje, cada carta que va dirigida a cada iglesia en la zona en la que vive tiene una peculiaridad específica, especial. Y tenemos que descubrir todo eso para poder entender lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Vamos a poner unas diapositivas. Vamos a empezar con la primera, que es el mapa que sale de donde están situadas las 7 iglesias a las cuales nuestro Señor Jesucristo dirigió 7 cartas, 7 emails, 7 WhatsApps, como quieras llamarlo. Esto, gracias, es lo que se denominaba la provincia de Asia Menor. Pues esa parte denominada Asia Menor era lo que hoy podemos entender que es la Turquía moderna, ¿vale? Allí estaban esas 7 iglesias ubicadas. Y la iglesia de Sardis estaba a 48 kilómetros de Tiatira, la iglesia que vimos las anteriores semanas, y a 80 kilómetros de la iglesia de Esmirna. La verdad es que Sardis estaba en un sitio muy concreto, muy específico, en la cual se juntaban muchas bifurcaciones comerciales por las cuales tenían que pasar por allí. Sardis era una ciudad rica. Como he dicho, muchos caminos confluían en ella y de ella se derivaba para otras ciudades y para poder ir a todo lo que es Oriente. En esa ciudad había un río, creo que se llama el río Tagalo, que en él se encontraban pepitas de oro, ya que en esa parte de Sardis, de esa ciudad, existían las minas de oro. Nos dice la historia que fue el primer sitio donde se acuñó una moneda de oro. Yo no sé si sabéis esta frase que se dice que se suele decir tan rico como Creso. No sé si alguna vez la habéis oído. Creso fue uno de los reyes de esta ciudad, el que se nos dice que fue el que primero acuñó monedas de oro. Esta ciudad Sardis tenía un templo dedicado a varias divinidades. Era la capital de lo que se denominaba el reino de Lidia, que era lo que hemos visto toda esa parte de Asia Menor. No sé por qué no... Bueno, era
por decirlo así, una ciudad politeísta. ¿Sabéis lo que es una ciudad politeísta? O sea, politeísta significa en la que había muchas divinidades, muchos dioses a los cuales adorar y seguir. Se dice que había más de 50 dioses y más de 50 diosas a quienes las personas que estaban en esta ciudad de Sardis podían adorar. Estaba el templo principal a Artemisa, la cual todos nosotros sabemos que los efesios la llamaban la Diana de los efesios, y es el segundo templo más grande de todo lo que era Asia Menor. ¿Veis? Sardis se encuentra ahí en medio, justo en el cónclave de lo que son muchos caminos que todavía tienen que ir a lo que es la Odisea, Filadelfia y toda la entrada de Asia Menor. La verdad es que Sardis era una ciudad en dos, y explico esto. Una parte amurallada, inexpugnable, estaba en lo alto de un cerro, entre salientes, paredes verticales, en lo que se llamaba el Monte Timolo. Sus paredes verticales hacían casi inexpugnable, casi imposible poder entrar en esa ciudad y conquistarla. Y después estaba lo que era la ciudad comercial, la que estaba a los pies de la colina. Visto esto, visto estas fotos y visto la grandiosidad de esa ciudad que, como hemos dicho, que era casi inconquistable, inexpugnable, se conquistó 2 veces. A pesar de lo que parece, se conquistó 2 veces. ¿Y sabéis cómo se conquistó? Por esas paredes verticales que eran inexpugnables, gracias a que la guardia se había dormido. Increíble. Era una ciudad arrogante, era una ciudad creída, que jamás, todos ellos pensaban que jamás iba a ser conquistada. Un error que se repitió en la historia, ya que 2 veces esta ciudad fue conquistada, y las 2 veces fue porque la guardia estaba dormida. Caray, y yo creo que todo esto nos habla a cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que estar siempre en guardia, no podemos dormir, porque el enemigo nos rodea. Este mundo está a nuestro alrededor, nuestra carne que vive, que mora en nosotros, le gusta todo lo que es malo. No sé lo que le gusta a tu carne, pero yo sé lo que le gusta a mi carne, y lo que le gusta no es nada bueno. A lo mejor tú puedes pensar, no, pero a mí... No, a la carne no le gustan las cosas buenas, le gusta todo aquello que casi va contra Dios. Por eso tenemos que tener tanto cuidado, tenemos que estar velantes. Pero ¿cómo se formó en esta ciudad, tal vez tan, no sé, tan cosmopolita, podríamos decirlo también, la iglesia, esta iglesia que había en Sardis? Y se formó por la evangelización de nuestros hermanos de la iglesia en Éfeso. En Éfeso hubo una especie de avivamiento de la cual surgió que se predicó el evangelio a todos los judíos y sobre todo a todos los griegos, es decir, a todos los gentiles. Y por la predicación del evangelio, por el escuchar la palabra, muchos creyeron y se formó una gran iglesia en Sardis. Fijaos, si vamos al libro de Hechos, capítulo 19, versículo 10, dice: así que continuó por espacio de 2 años. Esto nos está hablando de Pablo, que estaba predicando el evangelio, de manera que todos los que habitaban en Asia, o sea, en el mapa que vimos, todos los que estaban en Asia, no tan solo la iglesia de Sardis, de Éfeso, de Esmirna, de Tiatira, de Filadelfia, de Pérgamo, todas esos sitios claves, ciudades grandes, ciudades magníficas, esplendorosas, llenas de multitudes de gente, escucharon todos, nos dice, la palabra de Dios, y por medio de la predicación del evangelio, de ese pequeño o gran avivamiento que hubo en Éfeso, muchos pudieron llegar al conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a terminar de leer este versículo. Vuelvo a empezar. Dice: así que continuó por espacio de 2 años
de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Es decir, en ese momento en Éfeso se desarrolló un gran avivamiento en el cual Pablo era uno de los motivadores, porque predicaba el Evangelio, y a la predicación del Evangelio se le acompañaban los milagros, los prodigios y las maravillas, algo que creo que nos falta en la iglesia del siglo XXI. Que Dios se siga moviendo. Claro, podemos decir, es otro tiempo. Hermanos, es otro tiempo. Entonces, ¿Dios ha cambiado? ¿Jesús ha cambiado? Puedo preguntar, pero la palabra de Dios me dice que Jesús no ha cambiado, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y su mano de misericordia, de poder, no se ha detenido. A lo mejor somos nosotros, tal vez tendríamos que preguntárnoslo, lo dejo allí. Por un momento, en esta mañana, me gustaría que todos vosotros hicierais un ejercicio mental en devolver hacia atrás 2000 años. ¿Podéis hacerlo? ¿Volver atrás 2000 años? Me gustaría que volviéramos mentalmente, aunque te cueste pensar en ello, que por un momento volvieras a los tiempos en donde Juan estaba escribiendo el Apocalipsis. Tal vez tú te encuentras en alguna ciudad que te gustaría estar, como Roma o Sicilia o alguna de las ciudades griegas conquistadas por los romanos. No sé dónde te gustaría estar, pero piensa, estás en ese momento en que Juan está escribiendo el Apocalipsis. Y dentro del Apocalipsis hay 7 cartas que van a ser llevadas a 7 iglesias, para que en esas iglesias se pueda leer lo que Dios, Jesús, ha revelado a nuestro hermano Juan. No sé si te puedes meter por un momento 2000 años atrás, pero si nos metemos, podemos escuchar, a Juan se le ha revelado, Jesús le ha revelado lo que va a pasar en estos últimos tiempos. Pero además, Juan se ha acordado de nosotros y nos va a enviar una carta. Una carta, y yo, si tú eres miembro de la iglesia de Sardis y oyes esto, Juan nos va a enviar una carta. No sé, yo creo que tú estarías orgulloso, muy orgulloso. Juan nos va a enviar una carta, se ha acordado de nosotros, ha fallecido pero se ha acordado de nosotros antes de que muriera. Qué orgullosos estaríamos si fuéramos miembros de esa iglesia de Sardis, ¿verdad? Pero no son palabras de Juan lo que la iglesia de Sardis iba a escuchar, al igual que las otras 7 iglesias. Son palabras reveladas por nuestro Señor Jesús. Palabras de las cuales Jesús iba a decir de cómo estaba la iglesia en Sardis. Caray. Nos imaginamos, nosotros somos Sardis, entra un hermano, discípulo de Juan, y nos dice, hermanos, me alegro mucho de estar aquí en esta mañana en Sardis. El Señor Jesús, por medio de Juan, nos ha dejado un mensaje para vosotros, una carta que os tengo que leer. Y empezaría a leer esa carta, ¿vale? ¿Os sentís como hombres y mujeres de Sardis, pertenecientes a la iglesia de Sardis? Porque vamos a leer lo que públicamente se leería en esa iglesia. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas.
El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y si yo y tú fuéramos de esa iglesia, nos quedaríamos pasmados, porque no sé si has entendido lo que estaba diciendo esta carta. Dice Jesús que conoce nuestras obras, que tienes nombre de que vives, pero nos está diciendo que estamos muertos. ¿Vives, pero estás muerto? Un zombi. Es un zombi. Y los zombies, ya sabéis, en las películas cuando lo vemos que están muy limitados. Tienen un aspecto muy feo, muy desagradable. Algunos andan muy lento, otros muy rápidos. Y les gusta comer. Pero ¿sabes una cosa? Nosotros no estamos llamados a ser zombies, sino todo lo contrario, estamos llamados a ser vivos. Y vivos en Cristo Jesús. La verdad es que la reputación de esta iglesia, al igual que la reputación de nuestra iglesia, puede ser excelente. La imagen que damos puede ser una imagen muy buena. Como dice la palabra de Dios, tener nombre de que estamos vivos. Pero en verdad pensaban que estaban vivos, pero estaban muertos, muchos de ellos. Eran zombies. Tal vez hicieran muy buenas obras. Tal vez tenían una doctrina muy correcta. Estoy seguro que serían ejemplares. Incluso su manera de vivir, su manera de hacer, impresionarían a las personas que están a su alrededor. Pero ¿sabes una cosa? Lo que impresiona a los hombres no impresiona a Dios. Porque Dios ve mucho más allá de lo que los hombres muchas veces vemos. Dios ve lo que hay en nuestro corazón. Sardis significa remanente o residuo. Y un residuo es lo que queda de algo, lo cual está diciendo de que aún en esa iglesia queda algo de vida. Y ojalá tú y yo, si no estamos muertos espiritualmente, quede en nosotros ese residuo, o seamos remanente, es decir, personas que han sabido guardarse a través del tiempo. Empezamos a analizar la Escritura y dice, el que tiene los 7 Espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. El que está hablando no es ni más ni menos que nuestro amado Jesús, porque Él es el que verdaderamente tiene la vida, aquel que nos dio la vida a nosotros, aquel que nos rescató de la muerte y de la condenación, es aquel que pueda hacernos que volvamos de nuevo a despertar, que volvamos a la vida, que volvamos a ser hombres y mujeres íntegros en la palabra de Dios. Aquel que hizo que viéramos que estábamos muertos, porque la palabra de Dios nos lo dice, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero vino Cristo y nos resucitó y nos dio vida. Antes éramos muertos vivientes, pero pasamos de ser muertos vivientes a ser vivos en Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús está la verdadera vida. No está en una religión, no está en una manera de comportarse o en una manera de ser. La vida verdadera está en Cristo Jesús. Y Él es el que tiene que cambiar y transformar nuestras vidas. Se está mencionando a las 7 iglesias y es como querer mostrar que hay un llamado de parte de Jesús a que en general a cualquier iglesia les puede pasar esto. Y cuando hablo de iglesias no estoy hablando, puedo hablar de una congregación entera que pueda estar muerta, pero también puedo hablar de personas individuales que dentro de una congregación estén muertos. Y la palabra de Dios nos dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo.
Sabemos que el dormir es un símbolo de muerte. Y necesitamos estar despiertos, hermanos. Necesitamos que la gracia de Dios que vino a nosotros siga produciendo vida en Cristo Jesús. Es decir, necesitamos vivir como hijos de Dios. Yo necesito vivir como un hijo de Dios. Porque muchas veces en las iglesias pueden haber convencidos, y estoy seguro que en Sardia habría muchos convencidos, habría muchos creyentes, hijos de Dios vivos, y había muchos muertos. Pero tanto los vivos como los que están muertos necesitan a Jesús. Y los convencidos, los que vienen a la iglesia muchas veces porque vienen por venir, necesitas experimentar la vida en Cristo Jesús. Necesitas saber que Jesús es el único intermediario entre Dios y los hombres. Necesitas saber que si estás muerto en tus delitos y pecados, necesitas a Cristo para que tengas vida y vida eterna. Él es nuestro reconciliador con Dios, no hay otro. Mira, solo el Espíritu de Dios puede traer vida. En cierta manera, cuando vemos esto, podemos ver, sí existen los zombies. Es todo aquel que creyendo, que habiendo experimentado la salvación, ahora está dormido. Es decir, ahora está muerto. Y al menos que el Espíritu Santo siga trayendo vida, seguirá muerto. Fíjate, Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cristo vino para salvar y resucitar a los hombres que estaban muertos en sus delitos y pecados. Si en una noche estrellada miras al cielo, qué precioso es ver lo que ves, ¿verdad? ¿Qué es lo que ves? Un sinfín de estrellas. La verdad es que en Oriente te puedo decir que el cielo es increíble. Se ve un mar de estrellas parpadeando, brillando en medio de la oscuridad de la noche. No hay oscuridad porque son las estrellas las que alumbran. Pero, ¿sabes? Vemos ese resplandor tan bonito, tan maravilloso, pero hay muchas de ellas que simplemente están brillando porque todavía la emisión de luz que han emitido sigue viajando por el espacio y es el reflejo lo que estamos viendo. Hay estrellas muertas que aunque brillan, están muertas. Es decir, han desaparecido, su brillo ha desaparecido. Es un reflejo de lo que antes eran y de lo que han dejado de ser. Hijos de Dios, ¿qué éramos antes y qué somos ahora? Hemos brillado en el pasado y ahora no brillamos. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a ser los mismos que en un principio, a brillar con el brillo de Dios, con el brillo del Espíritu Santo, a no dejar de existir y simplemente por lo que hemos sido, que se nos conozca. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Pareces que vives, pero estás muerto. Impresionas a los hombres, impresionas a la gente que te ve, a la gente que te rodea, pero no impresionas al Señor. La iglesia tiene que ser un lugar vivo. La iglesia tiene que salir fuera de sus cuatro paredes para predicar el Evangelio. La iglesia que es viva habla de Dios a sus vecinos, a sus amigos, en el trabajo. La iglesia que es viva contagia la gracia salvadora y redentora de Dios. ¿Por qué? Porque está viva. Y viendo yo todo esto, caray, si una iglesia está muerta, ¿en qué se convierte? En un cementerio. Entonces,
no sé lo que pone en el cartel de nuestra iglesia, si pone iglesia, sí, pones iglesia, es iglesia, vale, sí que lo pone, pero a lo mejor tendríamos que cambiarlo y poner cementerio evangélico. ¿Es duro? ¿Te ríes? Tú y yo sabemos si estamos muertos o vivos. Solamente tú. La iglesia puede ser muy grande o muy pequeña, tener un gran coro o no tener, estar llena de jóvenes o estar llena de gente mayor, ser muy grande, tener grandes cosas o grandes maestros incluso de la palabra de Dios, incluso predicar correctamente. Pero si la iglesia no vive y experimenta la palabra de Dios, está dormida, está muerta, se convierte en un cementerio. Mateo 23, 27, Jesús habla a los escribas y fariseos. Mateo 23, 27 dice esto: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia». Nosotros, desde el contexto bíblico, cuando vemos a los fariseos, ya pensamos en una palabra que es un tanto déspota, ¿no?, descalificativa. Pero en el tiempo de Jesús, los fariseos y los escribas eran el baluarte de la verdad. Es decir, no todos los fariseos y escribas eran corruptos y malos, no. Había hombres, fariseos y escribas, que vivían de verdad la palabra de Dios, que amaban a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, porque siempre, siempre en la iglesia del Señor, en los caminos de Dios, siempre hay un remanente fiel a Dios. Un remanente que sepa escuchar la voz de Dios y seguirla. Pero la mayoría de ellos eran religiosos. Por eso Jesús les estaba diciendo que estaban muertos, que eran semejantes a los sepulcros, que eran muy bonitos porque estaban muy blanqueados, muy decorados, muy hermosos, pero en verdad estaban muertos. Podíamos hacernos una pregunta en general: ¿cuándo empezó Sardis a ser un cementerio? ¿Cuándo empezaron a ser muertos vivientes? ¿Cuántos años, cuánto tiempo estuvieron así? ¿Se habían acostumbrado a ello? ¿Se habían acostumbrado a vivir una vida sin oración, una vida sin devocional, o sea, el tiempo que dedicó a Dios, una vida sin leer la palabra de Dios, una vida sin testificar, una vida sin apoyar a la iglesia, una vida sin compromiso delante de Dios? ¿Cuánto tiempo pasó en que todo eso cambió? ¿Cuánto tiempo pasó para que empezaran a ceder en las pequeñas cosas? Cosas a lo mejor insignificantes, pero cosas que no agradaban a Dios. Cosas que podemos calificar nosotros como pequeños pecados o pequeñas concesiones, pero en sí son pecados, porque para Dios todo el pecado es lo mismo. ¿Cuándo empezó todo eso? Porque cuando dejamos que las pequeñas cosas entren en nuestra vida, cuando damos concesiones a según qué cosas, después estas pequeñas cosas se convierten en gigantes terribles, difíciles de echar, difíciles de combatir contra ello, difíciles de pelear, porque pueden más que en nosotros. ¿Y sabéis por qué pueden más que nosotros? Porque peleamos en nuestras fuerzas, porque peleamos en la carne y porque no peleamos bajo la unción y el poder de Dios. Caray, es muy difícil volver atrás, porque el pecado lo que hace es esclavizarnos, nos encadena a la situación en la que nos hemos acomodado o en la que estamos viviendo. Y mira, esta situación me recuerda
me recordó a esa mano que escribió en una pared en los tiempos de Daniel, una mano que puso en una pared Mene Telke Urpasin. Es decir, Mene dice, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Telke significa, has sido pesado en balanza y fuiste hallado falto. Y Urpasin o Peres significa, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Vino el juicio de Dios sobre un rey pagano. Y lo que me llama la atención es que dice, es que has sido pesado en balanza y fuiste hallado falto. Hermanos, no vayamos a ser nosotros pesados en balanza y que no demos el peso adecuado, ese peso que honra y que glorifica a Dios. Pero si el médico divino, nuestro Señor y nuestro amado Jesucristo, nos dice nuestro estado, nuestra enfermedad, también Él nos da el antídoto para dejar de estar muertos y de ser verdaderamente hijos vivos de Dios. Mira, primera cosa que nos dice el Espíritu Santo, lo que nos dice Jesús, que nos dice es, sé vigilante. Es decir, hijo de Dios, despierta. No hay tiempo para la indiferencia, no hay tiempo para pensar, mañana lo haremos, mañana estaré a cuentas con Dios, porque el Señor viene. Y yo sé que esta frase es un tópico que has escuchado desde tu juventud, siendo muy joven como creyente, y ahora ya eres muy mayor, pero siempre has escuchado, el Señor viene, pero el Señor viene más que nunca. Y ya sea que nos vayamos con Él o que muramos, el Señor viene. Porque no sabemos cuándo va a ser nuestra hora ni nuestro día. Y la cuestión es saber si tú y yo estamos preparados. ¿Estás preparado para partir con Dios? ¿Estás preparado para ir delante de su presencia? Y a lo mejor puedes estar pensando, bueno, que tarde un poquito más el Señor en llamarme o en venir. ¿Sabes? Eso ya demuestra que estamos muertos. Porque el que está vivo desea, ama, anhela el encuentro con el Señor. Y que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque necesitamos eso, amar a nuestro Señor. Sardis era una ciudad arrogante, por lo que hemos visto, indiferente, ocupada en sus quehaceres. Tan arrogante era que pensaba que jamás iba a ocurrir nada en su ciudad. Pero sabes, como en los días de Noé, en los que durante muchos años vieron a Noé construir un arca, y todo el mundo se burlaba, y todo el mundo decía, ¿diluvio? ¿Diluvio? ¿Qué es esto, un diluvio? Pero empezó a caer agua del cielo, a salir agua de las entrañas de la tierra. La gente empezó a asustarse y a decir, Noé tenía razón, vamos a refugiarnos en el arca. Pero cuando llegaron, las puertas estaban cerradas. Hijos de Dios, que podamos entrar en ese arca de salvación, ¿verdad?, que es Cristo Jesús. No quiero decir que vayas a perder tu salvación, porque la salvación no se puede perder. Pero, ¿sabes?, puedes perder toda una vida como hijo de Dios. Puedes perder toda una vida. Tenemos un ejemplo muy claro en la Biblia, Sansón, teniendo que ser un juez y libertador de Israel, era tan sensual que perdió parte de su vida, casi toda su vida, en hacer lo que quería, en la sensualidad y en la indiferencia, tanto a sus padres como a Dios. Creo que podemos parar en esta mañana y pensar que como Sardis podemos ser muchos de nosotros. Pensamos que nunca va a pasar nada, que el Señor no se molesta por nuestra actitud. ¿Sabes?
escuché esta frase que me encantó. Dice, el diablo se conforma con la mitad de nuestro corazón, pero Dios no, Dios lo quiere todo. ¿Sabes? Y es verdad, el diablo se conforma con la mitad de nuestro corazón, hasta con un cachito se conforma, porque si tiene algo, somos hijos de Dios dormidos, estamos muertos, necesitamos despertar. ¿Qué os parece si hacemos una oración? Dejamos el resto para más adelante, para otro domingo. Y si tenemos que pedir perdón a Dios, pidámoselo. Si tenemos que estar a cuentas con el Señor, lo hagamos. Y que Dios hable a nuestra vida. Señor, venimos hoy ante ti y pensamos que muchos de nosotros estamos muertos. Señor, no sé el tiempo que llevamos muertos, no sé si años, o meses, o días, o decenas de años, pero te pedimos que nos ayudes a vivir, que nos devuelvas esa vida con la que te conocimos, que nos ayudes a experimentar tu amor, Señor, amarte por encima de todas las cosas, Señor, que nos ayudes a tener ese primer amor con el cual te amamos en un principio, Señor, a tener hambre, a tener sed, a tener pasión por ti, Señor. Señor, rompe nuestras cadenas si las hay. Te lo suplicamos, rompe nuestras ataduras, límpianos, Señor. Trata nuestra vida emocional, Señor, porque necesitamos también que nuestras emociones sean curadas, Señor. Necesitamos que nuestra mente sea transformada a través de tu palabra, Señor. Espíritu Santo, que moras en nosotros, perdónanos por tanto daño que te hemos hecho, por tanto dolor que te hemos causado. Perdónanos, límpianos, restáuranos, Señor. Ayúdanos que este mensaje no caiga vacío en nuestras vidas. Despiértanos, restáuranos, avívanos, Señor. Salva al que no te conoce, Señor, tócale con el poder de tu Espíritu Santo. Y a los que estamos muertos, Señor, despiértanos con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias te damos, en tu nombre, Jesús. Amén.